¿Qué entendemos por paisaje cultural? Bienvenidos a esta sesión en la que profundizaremos en ello. El término paisaje cultural apareció por primera vez entre finales del siglo XIX y principios del XX, en los escritos de algunos geógrafos. Se usaba básicamente para diferenciar paisajes configurados por el ser humano de paisajes que ellos consideraban naturales. Hoy en día esta diferencia entre naturaleza y cultura se entiende en otros términos, lo cual ha generado una cierta controversia en torno al mismo término de paisaje cultural. Considerando que el paisaje es un constructo cultural, unir las dos palabras puede parecer reiterativo, por lo que se ha comenzado a emplear la noción de paisaje de interés cultural, u otras similares, para matizar el término paisaje cultural, refiriendo más específicamente sus aspectos culturales. Aquí nos centraremos en el paisaje cultural como figura patrimonial. Y como tal, algunos están reconocidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1992. UNESCO define los paisajes culturales como el trabajo combinado de la naturaleza y los seres humanos, y como muestra de la evolución de nuestras sociedades a lo largo del tiempo. Además, proporciona tres categorías. En primer lugar, los paisajes diseñados, aquellos que más claramente definidos por el ser humano están como los conjuntos de Versalles o el de Aranjuez. El segundo grupo son los paisajes evolutivos, que reflejan la interacción en el tiempo de las personas y su medio. Aquí se distinguen dos tipos. Por un lado, los continuos, en los que la actividad aún se mantiene, como pueden ser ciertos paisajes agrícolas. Si recuerdas, ya hemos hablado de ellos en sesiones anteriores. Y por otro, los fósiles, en los que ya ha finalizado la actividad, como algunos paisajes conformados por una industria cuya actividad ha cesado. El tercer grupo lo componen los paisajes asociativos, que tienen una relación intensa con determinados significados en el medio. Por ejemplo, podrían ser paisajes vinculados a creencias religiosas o a expresiones artísticas. Pero como ha sostenido Peter Fowler, estas categorías no son cerradas, sino que más bien engloban las posibles dimensiones de un mismo paisaje. Por lo tanto, los paisajes culturales, tal como los concibe UNESCO, simultáneamente pueden haber sido diseñados, haber vivido un proceso evolutivo y estar vinculados a significados simbólicos. Con la figura de paisaje cultural, han sido ya declarados como bienes del patrimonio cultural un amplio número de paisajes en todo el mundo. Sin embargo, cada país ha asumido el término de un modo diferente. A continuación, estudiaremos cómo se ha constituido en España. A nivel nacional, la entidad encargada de guiar la protección del paisaje como figura patrimonial es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, y lo hace a través del Plan Nacional de Paisaje Cultural, aprobado en el año 2013. El plan sirve además como observatorio español del Convenio Europeo del Paisaje. El Plan Nacional de Paisaje Cultural define este bien como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Esta definición es singular, ya que no aplica las normas patrimoniales referidas tradicionalmente al valor de autenticidad unido a las características intrínsecas de un objeto. En su lugar, considera una aproximación más abierta que deposita una parte sustantiva del valor patrimonial en factores extrínsecos ligados a la percepción y la interpretación que la sociedad tiene del bien a conservar. Esto hará que algunos de los retos actuales en investigación para la conservación de los paisajes culturales sean precisamente la búsqueda de metodologías efectivas para el manejo de los valores ligados a la percepción y a la interpretación. Asimismo, la definición de paisaje como producto de un proceso conlleva reconocer la condición dinámica del mismo. Esto es, admitir su dependencia de actividades humanas con posibilidad real de cambio, lo cual supone un reto añadido para las prácticas tradicionales de conservación del patrimonio cultural, normalmente fundadas sobre la idea de estabilidad. En el paisaje, el reto se dirige ahora hacia facilitar modelos para su conservación viva, alejando la idea de fosilización del mismo. Pero volvamos a la definición y analicémosla en detalle. Al hablar de interacción entre personas y medio,
entiende el paisaje como algo que abarca dinámicas derivadas de los procesos de la naturaleza y actividades socioeconómicas. Por tanto, es algo que se conforma mediante la acción combinada de diversidad de sistemas interrelacionados, cuyo estudio y gestión ha de afrontarse de forma multidisciplinar. Además, la referencia al tiempo y al proceso implica que esta interacción no se reduce a lo que se observa en el estado actual, sino que continúa. Ha sucedido, sucede y sucederá. No se puede fosilizar en el tiempo, sino que más bien se trata de la convivencia diacrónica de fenómenos en permanente evolución. Por otro lado, los conceptos de percepción, valor e identidad implican que el paisaje no es una mera entidad física, sino un constructo cultural. Esto se da por tres razones. La primera, por el conocimiento multisensorial que un individuo obtiene inmerso en su entorno. La segunda, a través de la acumulación de representaciones literarias, pictóricas, científicas, que interpretan dicho entorno y lo dotan de significado. O tercero, a través de la comprensión y apropiación cultural que una comunidad realiza en el lugar que habita y explota. Surge entonces la cuestión: ¿cómo puede operar la conservación del patrimonio cultural con estos factores? Algunas de las nociones comentadas resuenan con las reflejadas en el Convenio Europeo del Paisaje y otras con las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ambos documentos son el fundamento del Plan Nacional de Paisaje Cultural y el punto de partida para entender el paisaje cultural como un elemento de naturaleza disímil a los tipos tradicionales de patrimonio. Su salvaguarda, por tanto, ha sido vista como una necesidad nueva que supera a la vez los métodos propios de la gestión patrimonial y los instrumentos de protección del medio natural. El Plan Nacional de Paisaje Cultural rehúsa aportar una categoría cerrada de paisajes. En su lugar, reconoce la existencia de actividades humanas que por su escala territorial tienen mayor incidencia sobre el medio natural y poseen capacidad contrastada para configurar paisajes desde una perspectiva histórica. No me refiero solo al poder de estas actividades de transformar el medio físico, sino también de organizar modos de vida y favorecer la construcción de una identidad en la población. Estas actividades son las siguientes: actividades agrícolas, ganaderas y forestales, marinas, fluviales y cinegéticas, actividades industriales y energéticas, actividades de intercambio, comerciales, aquellas asociadas especialmente a ambientes costeros o fluviales. Actividades relacionadas con acontecimientos sociales de carácter lúdico, simbólico, religioso o artístico. Actividades ofensivo-defensivas, como las instalaciones defensivas o los campos de batalla, sistemas urbanos o asentamientos históricos, y también grandes infraestructuras de comunicación y transporte e hidráulicas, aquellas que son artífices principales y también imágenes de la construcción histórica del paisaje. El plan incluye también los escenarios asociados a acontecimientos históricos y los itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales. Siguiendo el Convenio Europeo del Paisaje, pero admitiendo la larga tradición de trabajo con los bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, el Plan Nacional de Paisaje Cultural ha identificado dos escalas de actuación. Por un lado, el tratamiento de todo el paisaje, de modo integral y sin atender a criterios de singularidad. Por otro, la identificación de paisajes de especial interés cultural. Estos sí, con posibilidad de ser identificados y protegidos específicamente como bienes culturales. Nos centraremos ahora en esta segunda línea de actuación. Para ello, observamos el siguiente mapa. Se trata de una muestra indicativa de 100 paisajes culturales de España. Es el resultado de una actividad de conservación de la que se han aprovechado los resultados para, a través de las nuevas tecnologías, avanzar también en los objetivos de sensibilización social. Aquí las actividades anteriormente referidas han sido agrupadas en 4 grandes categorías, según su carácter dominante. Estas se corresponden con cada uno de los colores que vemos en la imagen. En verde, los paisajes agrícolas, ganaderos y forestales. En azul, los paisajes simbólicos. En amarillo, los paisajes industriales y, por último, en rojo, los paisajes urbanos, históricos y defensivos. Si ahora activamos las actividades dominantes que dan lugar a cada uno de esos paisajes, obtenemos el siguiente mapa.
Y entonces nos damos cuenta de un importante factor. Existe un amplio rango de variación en la extensión de su superficie. Sin entrar en detalles, vemos cómo algunos ocupan miles de hectáreas y otros apenas unas decenas. Y esto no es una cuestión exclusivamente española. Ocurre de modo similar en los paisajes de la lista de Patrimonio Mundial. Es un fenómeno identificado también en otros países y registros cuando tratan de identificar aquellos paisajes singulares. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Suiza, con un rango tan variado como el español. Estos paisajes de especial interés cultural siguen después un procedimiento para su salvaguarda. Para finalizar la sesión, podemos ver a modo de síntesis un ejemplo de protección, gestión y ordenación del paisaje en la Ensenada de Bolonia, con una presencia determinante del conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Esta ensenada representó a España en el Premio de Paisaje del Consejo de Europa en su convocatoria 2018-2019. El primer paso aquí es proceder a documentar el paisaje de un modo multidisciplinar y exhaustivo. A continuación, delimitar el bien cultural para protegerlo de un modo normativo, normalmente con una zona núcleo rodeada de una zona de amortiguamiento. A ello le seguirá un plan de gestión, que defina las actuaciones para favorecer la óptima conservación de sus valores naturales y culturales, considerando los aspectos ya tratados. Muchas gracias por vuestra atención.